se dieron estos vetos y llega el tercer veto de Javier Milei, que sale del Congreso Nacional una ley. Sí, con la decisión política de haberlo estirado lo más que se podía para que efectivamente se abra más allá de los dichos, más allá de lo que se declama públicamente, haber abierto en este tiempo una instancia de negociación con gobernadores, con algunos gobernadores y con algunos diputados, para ver si efectivamente se puede mantener el número que ronda los 80 votos. Nunca el número es exacto porque siempre se depende de, de los presentes en la sesión para saber si un proyecto que se quiere mantener o el veto que se quiere dar vuelta puede confirmarse o no. Por lo tanto, siempre hablamos de alrededor de 80 legisladores. Ese número que Milei en algún momento, cuando fue la anterior situación con los jubilados, festejó con un asado, hoy lo pone en otro escenario político con mayor dificultad para, para lograr ese número. No significa, nadie tiene la certeza hasta ahora de que lo vaya a lograr o no. Eh, Uno podría imaginar que efectivamente, si fue por el veto y esperó estos días, es porque alguna instancia de negociación había. Y allí entran a tallar la novedad de la semana pasada, la novedad política, te diría, una de las novedades políticas más importantes de la semana pasada, que fue la aparición en escena de este grupo de gobernadores que se autodefinieron como el Grito Federal y que, digo, van a estar en el centro de la escena, o se les va a prestar mucha atención a lo que hagan aquellos diputados que pueden tener una vinculación política directa con cada gobernador, para ver si efectivamente blindan o no a Javier Milei, por un lado. Por otro lado, ver si efectivamente esa condición de blindaje se hace de acuerdo a qué razones o cómo se justifica, y acá entra a tallar la estrategia legislativa que puedan establecer los partidos de la oposición, los bloques de la oposición, que están interesados en dar vuelta el veto. ¿A qué me Uh-huh. refiero? Acordate cuando fue la situación en el Senado, en la última oportunidad que sesionó el Senado, salió alguna ley que no le interesaba efectivamente al gobierno nacional y que había interés efectivamente de parte de los gobernadores de darle media sanción a la ley que dispone el reparto de los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN. Los gobernadores querían, los senadores vinculados a los gobernadores querían que primero se tratara ese proyecto, y del lado de la oposición planteaban, si tratamos esto al otro marco legal que tenía que ver con los jubilados, no los van a, se van a hacer los tontos, se van a levantar de la sesión y nos quedamos sin quórum y terminamos siendo funcionales a Javier Milei. Hubo una persistencia en aquel momento de parte del peronismo, de decir, se trata primero esto y luego los ATN, porque si no, acá nadie tiene garantizada algunas lealtades legislativas, por decirlo de alguna manera. Bueno, se confirmó esa decisión, se salió adelante. Bueno, ahora pasa algo parecido desde el punto de vista de un momento de mucha incertidumbre, si se quiere, y insisto con la idea de que a esta hora del lunes nadie sabe a ciencia cierta qué puede pasar el miércoles Uh-huh. respecto a la confirmación o no, de dar vuelta o no el veto, que tal vez sea algo también que no suceda necesariamente este miércoles. Hay llamada una convocatoria a una sesión especial, pero puede suceder que por también estrategias legislativas la cosa se vaya dilatando con el correr de los días. Veremos cómo se da eh, esos acontecimientos en las próximas horas, Julio. Y se profundiza el direccionamiento de las políticas de Javier Milei con los más débiles, ¿no? Sectores doblemente vulnerados, principalmente el de jubilados, ¿no? Que no han tenido sus aportes correspondientes y cuando cumplen la edad para jubilarse se encuentran con estas situaciones que están viviendo en los últimos 20 meses. Lo mismo para el sector de discapacidad. Sí, Digo, un gobierno de Javier Milei direccionando sus políticas hacia los más vulnerables.
Sí, recordemos que ha habido una estrategia que nunca debemos olvidar, me parece, Julián, que tiene que ver con, yo te diría ahí una diferenciación en cuanto a ese ataque hacia los más vulnerables, porque ha habido una estrategia política de parte del gobierno y comunicacional de parte del gobierno y una decisión de construcción de sentido de parte del rol que pueden tener los medios, las redes en esto de la construcción o no del sentido, de que hay sectores vulnerables que no han sido efectivamente afectados de manera directa. ¿A quién me refiero? Bueno, la AUH fue aumentada en términos proporcionales y por encima de los valores de inflación. Eso ha dado que en determinados sectores sociales la cosa esté más tranquila por decir, de lo que debería estar a partir de determinada situación. El tema es que efectivamente ha afectado el colectivo de discapacidad, ha afectado efectivamente a los jubilados, fundamentalmente ha afectado al conjunto de los jubilados, pero esto a los que más afecta son a los que efectivamente ganan la misma. Aquel que tiene una buena jubilación, que tal vez sean los menos, se ve condicionado porque no se le da el aporte, el porcentaje que le correspondía de acuerdo a la anterior ley, pero por lo menos tiene de dónde agarrarse si es que tiene una jubilación un poco mejor, por decirlo de alguna manera. Y el tema es que esos sectores que son efectivamente vulnerables, al que podemos agregar el sector científico, al que podemos agregar los sectores de la educación pública, se le hace muy difícil efectivamente dar una batalla que muestra el gobierno en otro lugar. Si bien efectivamente hay un cuestionamiento que crece muy lentamente, algunas encuestas marcan que ya el nivel de eh, rechazo a la política económica de Milei está cercano al 60%, bueno, me parece que todavía tiene el resto del gobierno para que Ujú. en esa distancia que hay entre la política de la calle y la política institucional todavía le da cierto resquicio como para imaginar que puede vetar este veto o como para asegurarse, porque tal vez tengan algún trabajo ya realizado y que no ha trascendido políticamente, pero para consolidarse en un nuevo veto, que sería una nueva afectación de derechos, y esto hay que decirlo, pero que el gobierno va con la anuencia de algunos sectores de la sociedad a los cuales el tema efectivamente no le importa, un poco porque vienen estando mal desde hace tiempo y se acostumbran, otro Ujú. poco porque efectivamente no quieren saber nada con malas noticias, otro poco porque definitivamente no le interesa el sector porque creen que no hay, pareciera que no hay, por ejemplo, jubilados en la familia. Entonces hay una serie son tiempos sociales donde la crueldad efectivamente se hace muy presente en muchas cotidianidades. Por lo tanto, de ahí esa situación que, si uno lo mira en perspectiva e imaginara situaciones hace de algunas décadas atrás, serían imposibles. Pero también recordemos, a mí siempre me gusta hacer las comparaciones de este modelo con aquello que coincide y con lo que no en los 90. Nosotros recordemos que hubo una tal Norma Pla en la Argentina que fue una especie de símbolo de la lucha de los jubilados y que también se convivía con esa situación. Acá la novedad es que se lo apalea y se los gasea a los jubilados y Ujú. a todos aquellos que los apoyen cada miércoles. Situación que no sucedía necesariamente en los 90, pero había una sociedad también que de alguna manera miraba para otro lado en muchos temas y que en la distinción de estos tiempos me parece tiene que ver con el agregado del discurso violento, con el agregado de ciertos silenciamientos. Hay una situación muy potente en redes por estas horas de una situación en una radio colega en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de algunas decisiones y la sospecha cada vez más fuerte allí en Radio con Voz de que hay una implicancia del gobierno en eliminar alguna programación a través de nuevos dueños que asumieron a fin de año y que resulta que son socios de algunos personajes vinculados al gobierno y
por lo tanto en algunas otras inversiones, por lo tanto ya la sospecha empieza a marcarse en otro terreno, ya no una cuestión puntual de una radio o de un medio en particular que tiene dificultades como lo tienen todos los medios en la Argentina, sino que se empieza a generar otra circunstancia, otro clima, y por lo tanto te diría que esa es una diferencia de grado respecto de los 90, donde efectivamente Carlos Menem llevaba adelante un modelo de país en contra de muchos medios de comunicación, y sin embargo cada uno garantizaba determinados márgenes de libertad que hoy, efectivamente, paradójicamente, un gobierno que reivindica la libertad actúa de la manera que actúa y que nos achica como sociedad, todo eso digo un poquito. Bueno, ese es el escenario de este lunes 4 de agosto, me parece esos son los temas como más importantes que podemos plantear de cara al comienzo de la semana. Miguel, marcaste la cuestión de las fuerzas de seguridad, de la violencia, el odio con el que Sí. actúan, y me quiero meter ahí un poquito más Mm. en cómo ya la metodología de principalmente Gendarmería, Prefectura, Policía Federal Argentina, que son quienes llevan adelante estos operativos los miércoles cuando hay protestas, ya esos efectivos no empiezan a distinguir ningún tipo de sectores. Bueno, sucedió con la discapacidad, con los jubilados y demás, pero cómo los van educando con odio, les siguen inculcando el odio y la violencia la trasladan. Son sectores que ya directamente no discriminan si pueden ser sus familiares, sus hermanos, sus abuelas, sus padres, ¿no? Y llevan Sí, adelante hay un caso muy emblemático esta semana, de la este fin semana de semana. pasada, sí, sí. Sí, hay un caso muy sintomático, muy ejemplificador, de la hermana de uno de los integrantes de la Fuerza de Seguridad que hizo uno de los tantos ataques que se produjeron en los últimos tiempos contra las personas que se movilizan allí los días miércoles. Creo que fue en la marcha de los jubilados que la hermana sale y dice que de alguna manera desconoce a su hermano y que cree que si ella, que está en la antípoda ideológica del hermano, aparentemente, si ella estuviera frente a frente, no duda de que el hermano no dudaría en reprimirla. Ujú. O sea, fíjate a qué punto hemos llegado de la situación. Situación que no es exclusiva en esa construcción de las fuerzas nacionales. Las provincias de Santa Fe hay también una aplicación de ese discurso de empoderamiento de las fuerzas de seguridad bajo la prédica de efectivamente esta cosa que marcaba en línea directa con lo que marcaba en algún momento Javier Milei de que los buenos son los que andan de azul. Y si uno ve cotidianamente situaciones de un empoderamiento que, insisto, por acá no se ve la violencia en situaciones de marchas, en situaciones de cierta forma de represión, porque históricamente Rosario y Santa Fe, la cosa es más tranquila que lo que puede suceder en Buenos Aires, donde se juegan muchos otros factores, pero esa construcción discursiva está. Después pasa que se encuentran con estructuras policiales que delinquen, no te digo a cielo abierto, pero que terminan en una situación tan vergonzosa que no se puede evitar que terminen presos porque robaban hasta en determinado tipo de procedimientos. Pero la estigmatización, el maltrato al que porta la cara oscura, ciertas maneras, esta cosa de que se ha impuesto ahora de que te piden el DNI porque sí, bueno, todo un procedimiento que tiene también aval en un sector de la sociedad y que, insisto, me parece que hay también allí una línea de vinculación que no es casual. No casualmente Patricia Bullrich ha sido también recibida durante todo este tiempo en la provincia de Santa Fe, excepto cuando ha habido algunas disputas, algunas reyertas menores, pero hay una línea causal, hay un punto de encuentro, de empoderamiento de las fuerzas de seguridad y que, insisto, en Buenos Aires se da de manera muy marcada, muy cruda, cada miércoles uno predicando en el desierto y insistiendo hace tiempo sin que no tiene por qué escucharlo nadie, uno, ¿no? Pero uno viene planteando la necesidad de replantear, ¿vale? La redundancia, la estrategia de que todos los miércoles se la pelea a los jubilados, buscar otras alternativas, porque esto viene siendo, no se trata ya de una cuestión caprichosa de que ganaron en la calle, sino que de evitar que le peguen
a nuestros viejos y a quienes los acompañen en cada marcha. Pero la cosa está en esos términos y me parece que lamentablemente va a seguir así por un buen tiempo más, porque insisto con la idea de cierto clima social que avala por acción o por omisión que estas cosas pasen. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Julián, te mando un abrazo. Hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez. Es la hora 8:57. Queremos saber qué sentís. Participa en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como AM1330 Rosario. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Pichincha, Centro Autorizado de Servicios, Centro Técnico de Notebooks, Tablets, TV, LED, Audio Profesional, Servicio Oficial, LG, BGH, Pioneer, Accesorios y Repuestos Originales. Pichincha, Catamarca y Rodríguez. Teléfono 243-2632. También encontranos en www.pichincha.com.ar. Pichincha, Centro Autorizado de Servicios. Todas las voces. El impulso que tu día necesita. Todas las voces. En el 1330 del dial.